Saludos a todos y bienvenidos al episodio de Para Servirles de esta semana. En esta ocasión, dialogué con Brian Rosa, quien es el director ejecutivo del Instituto del Desarrollo de la Juventud de Puerto Rico. Esta organización bien importante en nuestra isla, ya que lleva sobre 10 años trabajando con el tema de la pobreza infantil en Puerto Rico. Con Brian hablamos sobre el desarrollo de la organización, los diferentes proyectos que han realizado, los cambios de política pública que tenemos que realizar y también sobre la pobreza infantil en Puerto Rico. Aprovechamos para hablar en detalle sobre las datas de estos temas en Puerto Rico, ya que el Instituto hace múltiples investigaciones durante el año y han lanzado la plataforma datos.juventudpr.org, donde pueden visualizar todos los temas de pobreza infantil en data por municipios en nuestra isla. Los invito a conocer más del IDJ en sus redes sociales y también en su página web. Como siempre, les recuerdo que nos pueden visitar en paraservirles.pr en Instagram o en Facebook para conocer un poco más de nuestra labor y también las publicaciones que hacemos de eventos, donaciones y diferentes oportunidades de voluntariado en Puerto Rico. Y para ver los episodios de nuestro podcast, están disponibles en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Con eso dicho, pasemos a esta entrevista bien importante junto a Brian Rosa del Instituto de Desarrollo de la Juventud de Puerto Rico. Que la disfruten. Saludos a todos y bienvenidos al episodio de Para Servirles de esta semana. En esta ocasión me acompaña Brian Rosa, quien es el director ejecutivo del Instituto de Desarrollo de la Juventud de Puerto Rico, una organización que hace un trabajo desde hace más de 10 años en Puerto Rico bien importante con nuestros jóvenes y niñez. Y hoy vamos a conocer su labor. Brian, bienvenido a nuestro podcast. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de participar en este espacio. No, para mí un placer y como siempre digo, otra organización que hace trabajo en Puerto Rico, que llega a nuestro podcast para que la gente la conozca y espero que la gente se lleve buena información y reconozca, ¿verdad?, que hay diferentes temas que a veces no estamos tocando en Puerto Rico, pero son bien importantes y, ¿verdad?, conciernen a nuestro futuro, que eso es de suma importancia. Con eso dicho, ¿verdad?, me gustaría entrar al grano un poquito, ¿no?, ¿qué es el Instituto de Desarrollo de la Juventud? Pues mira, el Instituto del Desarrollo de la Juventud es una organización no partidista que utiliza lo que son los datos, la investigación, la política pública y la abogacía para generar cambios sistémicos en Puerto Rico, enfocado en particular en la problemática que enfrentan los niños, niñas y jóvenes y sus familias en el país. Y ¿verdad? Ahorita quiero entrar un poco al tema de data porque de entrar al website y ver un poco también sus redes, automáticamente vemos un constante durante todos los años, ¿no? Y todo el tiempo que es la data y, ¿verdad? Yo soy fiel creyente que la data es lo que nos ayuda a tomar decisiones. Sin saber los números no podemos estar, ¿verdad?, haciendo cambios. En Puerto Rico tenemos un problema de data severo en muchos temas, pero pues, que ustedes han tomado, ¿verdad?, la búsqueda tanto en el tema de los niños y la juventud. Vi también que comenzaron en el 2013. Me gustaría conocer un poquito de cómo fue ese comienzo del instituto y ese trayecto hasta ahora, que ya estamos obviamente en el 2024. Claro, pues mira, como tú muy bien dices, los datos están por todas partes en nuestra operación. Los datos son parte del ADN del IDJ y en sus comienzos en el 2013, el IDJ nace de una planificación estratégica que hicieron líderes del Boys and Girls Club de Puerto Rico en aquel entonces, Okay. que determinaron que el trabajo de servicio directo que hacían los clubes pues impactaba únicamente en las comunidades y a los jóvenes y niños que participaban directamente de los programas, pero que había en Puerto Rico la necesidad de comprender a un nivel más macro cuáles son las condiciones en las que viven los niños, niñas y jóvenes. Así que como parte de ese proceso de planificación se diseña el instituto como una entidad que se dedique a analizar los datos y crear perfiles sobre la niñez y la juventud en el país. De ahí nace en el 2013 lo que es el Índice de Bienestar de la Niñez y Juventud de Puerto Rico. Ese índice ya este año es la entrega número 11 del índice. Y lo que se hace en ese índice es que se mira una radiografía completa de las condiciones en que viven los niños y sus familias, tomando en consideración la dinámica de economía, salud, educación, familia, seguridad, y también tomando un compendio de datos sobre 27 indicadores que se incluyen en el índice. Como parte de estos inicios, el IDJ entendía que habría que crear un repositorio de información y datos específicos sobre el tema de niñez en Puerto Rico. Así que ya con la evolución de nuestro trabajo, pues integramos lo que es el tema de investigación, porque sabíamos que teníamos acceso
a datos que podíamos tener una mejor idea de cuáles eran las condiciones, pero había que generar investigación sobre específicamente unos temas de desarrollo de movilidad económica, desarrollo laboral y demás. Luego de la investigación, habíamos determinado que no solamente se podía quedar en una investigación, así que se creó entonces lo que es la herramienta de análisis de política pública, donde nosotros miramos específicamente qué nos dicen los datos, qué nos dice la investigación y en particular cuáles son las acciones que tendría que tomar el gobierno, el sector privado, la rama legislativa, la ejecutiva, para que lo que nos decía la investigación ocurriese en la vida real, en el mundo real. ¿Qué pasa? Que no solamente era suficiente tener buenas recomendaciones, había también había una necesidad también de crear ese poder cívico de la gente que pudiese ir a abogar y pedir esos cambios de política pública. Así que se crea entonces ese trabajo de abogacía que hace el instituto también. Así que hacemos prácticamente la rueda completa de cambio, de identificar el problema a través de datos e investigación, generar soluciones a través de política pública y análisis, y también ir a pedir que esos cambios se ejecuten y sean una realidad en ley o en reglamentación en Puerto Rico y también a nivel federal. Lo último que te quiero comentar con ese punto es que en años recientes, hace 2 años, el instituto también lanzó un laboratorio de movilidad económica. Y eso tiene la expectativa de que, pues no solamente te recomiendo y abogo para que el cambio ocurra a nivel legislativo o del ejecutivo, sino que también te acompaño a través de un laboratorio que da asistencia técnica en la implementación de esas ideas de política pública. Así que hacemos toda la rueda completa. No solamente lo dejamos en que pasamos el proyecto de ley o pasamos la reglamentación, sino que creamos también un grupo experto dentro del instituto que hace un acompañamiento al gobierno, hacer unos proyectos quizás pilotos a principio, pero luego escalamos una vez tengamos los resultados positivos de la implementación. Y un ejemplo de eso, y me corrí si estoy mal, pudiera ser su activación en años recientes con el tema del Child Tax Care, que ustedes fueron la voz cantante en cuanto a Puerto Rico con ese tema, con el gobierno, en medios, en redes, etcétera. Eso fue como un ejemplo de esa rueda completa. Sí, yo me río porque nosotros llevamos abogando, nosotros y muchos otros también en Puerto Rico y a nivel de Estados Unidos, llevamos abogando por cambios en el Child Tax Credit, yo creo que por más de 7 años, y nos fue hasta el 2021 con el American Rescue Plan, que se dio la oportunidad de expandir ese crédito a las familias en Puerto Rico que tuviesen 1 o 2 niños. Entonces, recuerdo recibir esa llamada del comité de Ways and Means en la Cámara de Representantes en aquel entonces, cuando se estaba discutiendo el texto, porque nosotros llevábamos trabajando 7 años en el tema y se abrió la ventana de oportunidad con el American Rescue Plan y teníamos que asegurarnos que esa línea leyera exactamente como se supone. Así que ellos nos llamaron y estuvimos discutiendo cuál sería el lenguaje específico que debe de incluirse en la pieza legislativa y se aprobó esto. Y como tú muy bien dices, es un buen ejemplo de cómo nosotros llevamos desde la investigación hasta la implementación. Como era un crédito nuevo para muchas familias en Puerto Rico, no podíamos simplemente dejar que la gente pues, se enterara como pudiera del crédito y aplicar. Así que diseñamos, gracias a la subvención de nuestros aliados, las fundaciones nacionales y locales en Puerto Rico, logramos crear una campaña que realmente llevó el crédito a que fuera extremadamente efectivo y que todas esas familias que pudiesen reclamar el crédito lo hiciesen. En el caso de Puerto Rico, pues no se dio esa implementación sin errores. Así que nosotros nos reunimos todas las semanas durante el 2022, que fue cuando la gente reclamó el crédito contributivo en Puerto Rico. Todas las semanas nos reunimos el IRS, el Departamento del Tesoro Federal, la Casa Blanca con el grupo de trabajo del American Rescue Plan, Hacienda de Puerto Rico, y muchos otros actores de sin fines de lucros a nivel local, incluyendo el Hispanic Federation, espacios abiertos, para poder garantizar que cada uno de los aspectos de la implementación ocurrieran de la manera correcta. Un ejemplo de algunas de las cosas que pudimos hacer
Y fíjate, es un buen ejemplo de el volumen de trabajo que ocurre luego de que tú ganaste la pelea, de que pasaste la pieza legislativa. Que mucha gente se queda con que pasó la ley y lo logré. Nosotros tuvimos que darle recomendaciones al Tesoro y al IRS sobre qué tipos de documentos ellos pudiesen aceptar para validar la identidad de un puertorriqueño. Porque las plataformas de Estados Unidos pues no tenían ejemplos de documentos como la negativa de asume o la carta de certificación del PAN. Esos son documentos que solamente existen en el Puerto ecosistema de Rico. Puerto Rico. Y los sistemas y los vendors del IRS que validaban la identidad de las personas no podían recibir esos documentos, estaban en español, no sabían qué quiere decir asume, qué quiere decir el PAN. Así que muchas de esas cosas en el detalle, ¿no? Pudimos nosotros ver a lo largo de todo ese año para garantizar que las personas pudiesen reclamar el crédito. Y fue yo creo que un éxito a nivel de lo que se llama el take-up rate o la cantidad de personas que reclamaban el crédito. Primero, porque hay un grupo de personas que no estaba acostumbrada a llenar planillas en ningún momento en su vida adulta, han tenido que completar una planilla sobre ingresos. Así que era una parte de educación y dejar a la gente saber que eran elegibles. Lo segundo, entender la naturaleza del crédito contributivo, porque mucha gente pensaba que era un préstamo o que quizás era un dinero que iba a tener que devolver en el futuro, o que si yo trabajo no soy elegible, o que si no trabajo no soy elegible. La gente se inventaba 20 razones o 20 excusas. Y había mucha desinformación. Y también otro tercer componente importante de nuestra campaña era combatir todos esos preparadores de planilla que tomaban ventaja del aumento del crédito y cobraban, por llenarte una planilla sencilla, te cobraban $500, $300. Esto, porque sabían que el crédito era de $3,000 a $3,600, dependiendo de la edad del niño que tú reclamabas. Así que tomaban ventaja de las personas. Nosotros logramos no solamente hacer esa parte educativa, de combatir la desinformación, sino también de ofrecerle a la gente espacios donde ellos pudiesen ir y gratuitamente completar la planilla sobre ingreso federal y la local también, porque recuerda que ese año también tuvimos la expansión del crédito por trabajo en Puerto Rico, También. que también es uno de los créditos más exitosos a nivel de Estados Unidos. Yo creo que tiene un take-up rate de cerca de 85% y a nivel nacional es de 78-76% cada año. Así que en Puerto Rico la gente tomó y acogió estas dos políticas de una manera bien positiva y todavía estamos viendo los resultados de ese impacto ahora en el 2024. Sin embargo, como esto nunca acaba, otro ejemplo de cómo, ¿verdad? Cómo el trabajo se transforma, pues esa regla especial del año 2021 correspondía solamente a ese año contributivo. Así que póstumamente las familias sí pueden reclamar el crédito, pero a una cantidad bien pequeña. Así que nosotros estamos mirando la oportunidad que tenemos en el 2025 para poder incidir en la reforma contributiva a nivel federal, porque muchos de los créditos que existen ahora, tanto para corporaciones como para individuos, expiran en el 2025. Así que tendremos una ventana de oportunidad ahí para poder incidir a nivel federal sobre el diseño de ese crédito y asemejarlo lo más posible al que tuvimos en el 2021. Algo pasó aquí con mi... ¿Tú me escuchas, Teco? Ahora sí te escucho. Ahora, no sé, algo pasó ahí con mi micrófono. ¿Me escuchas ahora? Sí. Perfecto. Lo que te iba a comentar es, por lo que veo, obviamente, y me parece interesante, mucho del trabajo que ustedes hacen tiene que estar de la mano en alianza con lo que es el gobierno federal. Imagino que obviamente hay herencia en Puerto Rico y todo el tema de fondos que tú bien has explicado en casos particulares, pero imagino que eso ha sido también un reto, ¿no? El trabajar tanto con el gobierno nacional, estatal, pero también con el gobierno federal y en colaboración para lograrlo.
Sí, en ese caso nosotros tenemos una agenda de política pública que atiende asuntos locales y que atiende asuntos federales también. Yo le decía, he tenido la oportunidad de trabajar en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico a nivel nacional y a nivel estatal en algunos de los estados. Y usualmente organizaciones como la de nosotros tienen divisiones como tienes el grupo que se enfoca en política pública contributiva, otro que se enfoca en política pública eh, de educación, otro se enfoca en asistencia social y cada uno como que tiene su sombrero y en conjunto trabaja en el equipo de policy. En el caso de Puerto Rico, como el ecosistema de policy de Puerto Rico es bien limitado, te toca trabajar una multiplicidad de temas al mismo tiempo. Así que no todo el mundo tiene el privilegio, ¿verdad?, de tener un solo tema. En el caso de los que trabajamos en ámbitos de Puerto Rico, específicamente cuando nuestro enfoque es en niñez y juventud, pues hay múltiples temas que hay que ir trabajando y lo tenemos que hacer pues, simultáneamente. Otro de los temas en nuestra agenda federal es la transición de Puerto Rico del programa de asistencia nutricional PAN, que es el que tenemos, al programa SNAP, que es el programa de asistencia suplementaria. Y ese programa pues tiene unas ventajas para familias con niños y niñas porque ofrecen unos beneficios más altos y también tienen unas escalas de ingresos que permiten que la gente trabaje por más y genere más dinero por ingresos, por trabajo. Y entonces eso haría que el diseño del programa no se enfoque solamente en aquellas personas que tienen unos salarios bajos, sino que también aquellos que tienen salarios medianos también. Y eso crearía, ¿verdad?, espacio para aquellas personas que conocemos que limitan su esfuerzo de trabajo para no perder el beneficio, pues que puedan hacerlo con más tranquilidad porque tienen más espacio dentro de los renglones de salario para seguir recibiendo el beneficio para su familia. Así que eso es uno de los temas que también es complicado, es otra agencia, el USDA, quien administra el SNAP, son otros comités, el Comité de Agricultura es el comité que trabaja, así que tenemos tenemos el aprendizaje y el expertise de trabajar diferentes temas, tanto a nivel federal como a nivel local. Porque el tema principal del instituto y la raíz por la cual nosotros nos enfocamos mucho en presentar estos datos es que nos damos cuenta que en este país nosotros corremos una economía que todos los años entrega 6 de cada 10 niños bajo el nivel de pobreza. Y esto ha sido constante desde la creación del instituto y desde principios de los años 2000. ¿Sabes? Tú vas caminando por San Juan y 6 de esos 10 niños que tú ves jugando en el parque tienen que combatir todos los días el reto de vivir con limitaciones, con falta de acceso a oportunidades, esto todos los días. Entonces, eso es un tema que para nosotros es importante porque ese es el mismo nivel de pobreza, Jesús, en recesión económica, con impagos de deuda, con estos impactos de desastres naturales. O sea, en cualquier contexto macroeconómico que podamos encontrar, Puerto Rico continúa entregando una economía que tiene ese resultado. Wow. Así que si conocemos por la investigación que la pobreza está conectada directamente con la escasez de recursos y oportunidades, con problemas de salud a mediano y largo plazo, está relacionada con falta de aprovechamiento académico, eso impacta también lo que es el tema de educación. También sabemos que la pobreza está conectada a menores ingresos en el futuro, porque la persona tiene menor preparación académica. También está conectada a problemas de salud mental, estrés tóxico. Y también es generacional sí que crea un ciclo donde usualmente aquel niño que se crió la mayoría de su vida en pobreza, muy probablemente se convierta en padre o madre de otros niños que vivan en pobreza. Así que esa ha sido la naturaleza de la pobreza en Puerto Rico a través de los años. Y nosotros entendemos que eso no es una realidad que tenemos que aceptar. La pobreza es un fenómeno complejo que requiere múltiples intervenciones
por un periodo largo de tiempo, pero sigue siendo, en nuestra opinión, una decisión de política pública. Nosotros podemos decidir no tener esos altos niveles de pobreza si enfocamos nuestro esfuerzo en reducirla. Y por eso nosotros hemos desarrollado lo que es una hoja de ruta para reducir la pobreza infantil. Hicimos la primera entrega de esa hoja de ruta en las pasadas elecciones, en el 2020, donde pues presentamos a todos los candidatos a la gobernación en aquel entonces lo que eran esas 10 políticas públicas que entendíamos nosotros que en conjunto pudiesen acercarnos a reducir la pobreza infantil. Además de eso, pues creamos un plan de 100 días para la administración vigente y muchas de esas ideas se acogieron dentro de ese periodo de tiempo. En primer lugar, se creó una comisión para combatir la pobreza infantil y la desigualdad social en Puerto Rico. Puerto Rico se une a sobre 21 jurisdicciones en Estados Unidos que han creado comisiones con una meta específica de reducir la pobreza infantil. Por otro lado, esto no solamente es una orden ejecutiva, sino también se convirtió en ley, así que tanto los compañeros en el Senado como en la Cámara de Representantes acogieron la idea de este proyecto y logramos entonces añadirle recursos a una comisión que está operando en Puerto Rico y está desarrollando su plan de trabajo para reducir la pobreza infantil. Así que hemos creado las estructuras en Puerto Rico para que se pudiese desarrollar una estrategia antipobreza que se enfoque no solamente en reducir la pobreza hoy, sino que mantener una reducción sostenida a través del tiempo. Y la meta es que para el 2032 en Puerto Rico, en vez de tener 6 de cada 10, tengamos 3 de cada 10 niños. Una reducción al 50% de la cantidad de niños que viven en pobreza. Wow, ese número me parece impactante. Mencionaste ahorita un tema que este número de 6 días lleva siendo constante por los 10 años que llevan, o sea, que no hemos visto ningún tipo de, ¿verdad? Obviamente es importante destacar que obviamente sabemos que los últimos 10 años vienen marcados de 5 o 6 años bien difíciles Claro. también ahí, pero o sea, a través del trayecto de usted, Sara ha estado constante en esos números. Eso es así. Y nosotros entendemos que, ¿verdad? Sin entrar mucho en el tecnicismo, pero eso tiene mucho que ver con la manera en que medimos pobreza en Puerto Rico, obviamente. Porque uno pudiese pensar que con el paso del huracán María la pobreza hubiese aumentado. Esto quizás aunque sea brevemente por algunos meses. O que quizás durante el periodo de la pandemia, por ejemplo, que se trajeron muchos servicios o muchos programas de asistencia económica, pues que veamos una reducción en la pobreza. Sin embargo, pues eso depende de cómo se mide la pobreza en Puerto Rico. Nosotros utilizamos la medida federal, que es el Official Poverty Measure, el OPM, pero en muchas ocasiones la investigación ha sugerido que esa medida de pobreza es insuficiente porque no toma en consideración algunos ingresos adicionales que tienen las personas por motivo de servicio de asistencia social y también no toma en consideración el costo de vida del lugar donde está. Así que es una medida general para todo Estados Unidos, pero obviamente el costo de vida en San Juan es muy diferente al costo de vida en la ciudad de Nueva York, es muy diferente el costo de vida en los suburbios de Ohio. Así que es bien importante que Puerto Rico desarrolle una medida de pobreza que tome en consideración el dinamismo que hay entre los costos asociados al lugar donde tú vives y la naturaleza de los ingresos que tú puedes recibir. Nosotros en el instituto estamos por publicar en el mes de septiembre un primer estimado de pobreza, en este caso sería un estimado de pobreza suplementaria o Supplemental Poverty Measure, que lo que nos va a dar es una mirada más detallada de cómo son las dinámicas de pobreza en Puerto Rico en comparación con otros estados. Nuestra sospecha es que si bien en la diferencia en el OPM está marcada, o sea, el estado con mayor cantidad de pobreza tiene 17, 18, 19% de pobreza infantil, nosotros tenemos casi 3 veces esa cantidad en Puerto Rico. Así que si fuéramos a utilizar en la medida suplementaria, aún a pesar
de tomar en consideración la asistencia social que pudiese recibir una persona en pobreza en Puerto Rico, nosotros estimamos que seguirá siendo esto la jurisdicción con la pobreza más alta en todo Estados Unidos, aún tomando en consideración esa dinámica. Así que muchas veces la gente, y esto, nosotros llevamos 10 años diciendo esto, y la gente se sigue sorprendiendo de la cantidad de niños que viven en pobreza. Pero en Puerto Rico hemos desarrollado una adaptabilidad a una conformidad con ese resultado que no nos damos cuenta. Que primero que esa es la realidad en la que vivimos. Muy poca gente tú le vas a preguntar en la calle y te van a decir, sí, yo soy pobre. Y el tercer lugar también, el segundo lugar también, hay un asunto de sobrevivencia, ¿no? La gente ha hecho por muchos años, ha tomado conductas y maneras de sobrevivir y sobrellevar la pobreza a tal punto en que ha creado una estructura como de dignidad, de decir, no, yo estoy trabajando, yo estoy tratando de hacer esto. Y cuando tú le presentas los datos, la gente puede ser que se sienta confrontada ante esa realidad. Pero nuestro cambio de narrativa, a lo que quizá nosotros estamos proponiendo como una contrapropuesta a lo que ya está, es que consideremos que cada uno de nosotros somos activos en la economía de Puerto Rico. Y como activos en la economía, nosotros contribuimos al éxito de la economía de Puerto Rico. Siendo ese el caso, es importante que nosotros nos sentamos empoderados de pedirle al administrador de nuestra economía, en este caso del gobierno, a que nosotros somos dignos de inversión y que las condiciones en las que vivimos cuando estamos bajo el nivel de pobreza no son aceptables y debemos de buscar la manera de cambiarlo. Una de esas cosas que tratamos de cambiar es pensando en cómo realmente le damos un mensaje de esperanza a aquellas personas que han vivido por muchos años bajo un nivel de pobreza insostenible. Así que hay mucha desesperanza en la comunidad. Hay mucha gente que no le ve razón o por qué, para qué me voy a esforzar esto de más o por qué voy a pasar más trabajo. Pero la realidad es que cuando una economía funciona bien, es cuando podemos realmente ver detalladamente como que ese niño, a pesar de el zip code donde haya nacido y los recursos que tenga al momento de nacer, que Puerto Rico invierta en ese niño de tal manera que tenga las mejores oportunidades para salir de la pobreza y que esa movilidad económica sea una oportunidad para todas las familias en Puerto Rico como no lo es hoy. ¿Y cómo ha sido, ¿verdad? Porque en todos lados de, ¿verdad? Esos 10 años, ¿no? ¿Verdad? Siempre en Puerto Rico como que hemos normalizado un poco la situación en la que vivimos. Y, ¿verdad? También hemos normalizado decir que en Puerto Rico no hay pobreza. Uh-huh. Eso es lo que siempre uno escucha y habla y piensa uno sin saber se compara con otros países y cuando vienes a ver, pues, a través de lo que tú nos estás diciendo, todos los estudios que ustedes hacen, la información, la data, te dice que sí, que en Puerto Rico hay pobreza y mucho más de la que uno imagina, específicamente los niños y los jóvenes. ¿Cómo ha sido esa estamos conociendo un poco la experiencia de ustedes, ¿no? ¿Cómo ha sido ese choque, ¿no? Un poco en ir a la legislatura, por ejemplo, y llevar esta información que a lo mejor no tenían? Uh-huh. Que obviamente ahora ya reconocen y ustedes son una entidad que, ¿verdad?, es respetada en Puerto Rico en este tema, pero ¿cómo ha sido ese trayecto de como que romper con ese estigma y llevar la información y que la gente diga, espérate, esto es una prioridad, déjame hacer política pública para ello, o las escuelas, vi que también Cara tiene una relación con el Departamento de Educación? ¿Cómo ha sido ese tema de romper paradigmas y llevar la información para que esto sea un tema importante en Puerto Rico y primordial hacia el futuro? Pues mira, de verdad que no ha sido fácil por como tú bien traes, realmente reconocer que que en Puerto Rico hay pobreza, es una pregunta que constantemente nos hacen. Y yo pienso que, bueno, hay tres argumentos quizás que me ayudan a mí a contextualizar por qué la pobreza en Puerto Rico es tan alta. Primero, nosotros no somos parte de la nación americana. Así que como como territorio de Estados Unidos,
nuestros referentes deben de ser los índices de pobreza a nivel nacional y ese es el comparativo. Así que nosotros no vamos a comparar a Puerto Rico con Singapur o con Malaysia o con Vietnam o con India, que tienen unos asuntos de desarrollo económico y de pobreza que no son comparativos. Es un marco político completamente distinto el que vive en estos otros países al que vive Puerto Rico. Así que no sería inteligente o útil comparar a Puerto Rico con otras jurisdicciones fuera de Estados Unidos, porque nosotros tenemos un andamiaje, una estructura bien americana, y esa es la estructura en la que vivimos nosotros. Así que debemos de compararnos con los otros estados. Una vez aceptado eso, el segundo punto es que obviamente la naturaleza de la condición en la que vive Puerto Rico relativo a Nueva York, a Idaho, a California, que tiene unos accesos a otros recursos que Puerto Rico no tiene, pues obviamente pues uno pudiese decir que, claro, en Puerto Rico debe de haber relativamente más pobreza que muchos de estos otros estados, simplemente por el andamiaje sociopolítico en el que se encuentra Puerto Rico comparado con esos otros estados. Sin embargo, en el caso de Puerto Rico, cuando uno fuese a ponerle una imagen al tema de pobreza infantil, pues nosotros nos dimos la tarea de ir a hacer entrevistas y encuestas en la comunidad para poder entender realmente cómo es que se ve la pobreza. Una de las estadísticas que yo cito, nosotros hicimos una encuesta a familias con menores con ingresos de $35,000 al año o menos. Son ingresos moderados, comparado con la mediana de ingresos para familias con niños, que es como $22,000 al año. Así que hicimos una encuesta representativa de todo el país y le preguntamos a la gente, una de las cosas que le preguntamos fue si usted ha tenido que dejar de comer menos o dejar de comer o comer menos, al menos una vez en los últimos 12 meses. Y el 51% de las personas contestaron que sí a esa pregunta. Wow. O sea, el 51% de los hogares en Puerto Rico con niños que tienen ingresos de $35,000 al año menos, no comen súper bien todo el tiempo. No están comiendo lo que les gustaría comer o la comida más nutritiva todo el tiempo. Así yo pienso que se ve la pobreza. Eso es algo que muchos puertorriqueños ni lo tomamos en consideración. Muchos tienen el privilegio de poder comer aunque sea dos hasta tres, hasta cuatro veces al día. Pero esto no es la realidad de la mayoría de las familias con niños con ingresos bajos en Puerto Rico, según lo demuestra la encuesta. Por otro lado, también uno se pone a mirar los resultados de aprovechamiento académico entre los niños que tienen mayores recursos, entre los que tienen menos recursos. Este es el Departamento de Educación nada más. Eso es escuelas públicas. Y en cada una de las materias, en español, en inglés, en matemáticas, en ciencia, hay una brecha significativa de 15-20 puntos porcentuales entre los niños con mayor ventaja económica versus aquellos que tienen desventaja económica. Así que la pobreza también se ve en los resultados académicos que tienen los niños en el país. Y eso tiene otro resultado a nivel de país. Puerto Rico opera una economía con 44% de participación laboral. En promedio, en Estados Unidos es como 60 y pico por ciento, y el peor de los estados está como en 51-52%, que es West Virginia. Así que, aún en el peor de los casos, nosotros estamos con un 10-15% de desventaja en participación laboral. Pero eso no debe de sorprendernos, porque estamos viendo que estos niños no comen bien, no se educan bien, no tienen los mejores accesos a oportunidades. Pues claro que no van a poder entrar al mercado laboral de una manera eficiente. Así que tiene unas repercusiones en cómo es la estructura natural de Puerto Rico. El problema de la pobreza incide en todos esos aspectos. Así que para nosotros era bien importante desarrollar esos argumentos de cómo se ve la pobreza, pero también para aquellos que desvinculan el tema de pobreza con el tema de desarrollo económico o con el tema de desarrollo
sostenible, pues la pobreza en Puerto Rico, esos niveles de pobreza en Puerto Rico tienen un costo a mediano y a largo plazo en nuestra economía. No el costo de atender la pobreza directamente. Estamos hablando en costos económicos, en pérdidas de ingresos, porque la persona gana menos por su condición de pobreza, no se estudió bien, no se educó bien, tiene menos oportunidades en el mercado laboral. En la conexión que tiene el vivir en pobreza con el tema de salud, pues la gente se vuelve mayor dependiente de servicios médicos, desarrolla condiciones crónicas con mayor probabilidad, y también tiene un costo de seguridad. También o sea, las personas que viven en pobreza tienen mayor probabilidad de estar involucradas en actividades delictivas o ser víctimas de actividades delictivas también. Así que todo eso aglomerado tiene un costo a la economía de Puerto Rico de 4.4 mil millones de dólares. O sea, la economía de Puerto Rico pierde todos los años, cerca de 4.4 mil millones de dólares por tener unos niveles de pobreza tan altos. Yo te digo a ti, Jesús, si nosotros tuviésemos un índice de crecimiento de 4% en nuestro Producto Interno Bruto, nosotros estaríamos corriendo una de las mejores economías en todo el planeta. Sin embargo, la pobreza lo que hace es que aminora el impacto positivo que pudiese tener cualquier política pública económica o cualquier plan de desarrollo económico que tenga el país. Así que este año, que es año de elecciones también, vamos a estar escuchando mucho de los candidatos un plan de desarrollo económico que incluye en muchas ocasiones trabajo, que incluye en muchas ocasiones incentivos a corporaciones, que incluye también entrepreneurship y fondos semilla, infraestructura y todos estos temas que son importantes y hay que atenderlos. Pero en nuestra opinión, no atender la pobreza infantil hace que todas esas otras políticas, por mejor bien intencionadas que estén, se reduzcan en su impacto, porque tiene el problema de que la gente no va a poder acogerse o recibir todos los beneficios de una política como esa si no puede romper la barrera que crea la pobreza en el país. Así que para nosotros es importante que lideremos una estrategia de desarrollo económico con el objetivo principal de reducir la pobreza infantil. Y eso te iba a preguntar un poco, porque, o sea, mirando de cara al futuro, ustedes, ahorita mencionaste el tema de la meta del 2032, de bajarlo de 6 de cada 10 a 3 de cada 10. Mencionaste también, obviamente, todo el tema de, ¿verdad?, que este año de elecciones, la política pública, la hacer parte, buscándote en ese tema. ¿Qué otros temas ustedes están viendo importantes para los próximos años dentro de sus diferentes proyectos e investigaciones que sean claves para seguir trabajando en pro de este tema? Pues mira, nosotros mirando a largo plazo el plan de trabajo del instituto está enfocado en lo que es el desarrollo de buenos empleos. Nosotros hemos desarrollado una estrategia o un modelo que conecta a las personas, al gobierno y al sector privado en un partnership, como un acuerdo de país para poder generar mejores empleos. ¿Por qué esto es importante? Pues nosotros identificamos en nuestras simulaciones de política pública que cuando nosotros logramos que un padre o una madre o un joven adulto tenga acceso a un buen empleo, se abren oportunidades de movilidad económica y esa familia puede tener respuesta ante el embate de la pobreza y los altos costos de vida que puedan estar existiendo. Así que tener acceso a un buen empleo como herramienta para crear movilidad económica y combatir la pobreza infantil, en nuestra opinión, es una de las mejores inversiones que que podemos hacer como país para atender el tema de pobreza infantil. Así que nosotros vamos a estar bien enfocados en el tema de desarrollo laboral, en el tema de desarrollo de buenos empleos, en ofrecerle al sector privado recomendaciones sobre cuáles son aquellas acciones que lograrían mejorar la oferta de empleos en Puerto Rico y también con el gobierno local y federal para que puedan rediseñar, reenfocar muchos de esos programas que inciden en el desarrollo laboral del país
para que sean óptimos y enfocados en aquellas familias con mayores barreras. Más allá de eso, el instituto también se está moviendo a poder atender más singularmente algunos temas que son importantes en la conexión con el tema de pobreza infantil. Así que nosotros vamos a estar mirando, por lo menos a nivel federal, lo que es la reforma contributiva del 2025. También Puerto Rico negocia dentro de este próximo cuatrenio lo que son los niveles del Medicare y Medicare, que es una subvención que llega en bloque a Puerto Rico y crea unas limitaciones en la cantidad de beneficiarios que pudiese tener el país por la naturaleza de los fondos. Así que vamos a estar mirando ese tema también. Y obviamente la transición al NAP to SNAP es importante. Si nosotros no logramos entrar ahora en esta discusión de lo que es el Farm Bill, pues tendríamos que estar preparándonos para la próxima ventana de negociación que ocurre cada 5 años. Eso es a nivel federal. A nivel local, vamos a seguir apostando nuestra hoja de ruta. Así que nosotros vamos a estar enfocados en lo que es el desarrollo de estas 10 políticas y algunas otras más que puedan realmente no solamente acogerse cuando haya falta legislación o alguna reglamentación a nivel de agencia, sino también en la implementación de estas políticas públicas a través de nuestro laboratorio. Un ejemplo de eso son los modelos bigeneracionales que actualmente estamos trabajando con el Departamento de la Familia y queremos trabajar con el Departamento de Educación y con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, instituciones juveniles también. También acceso a cuidado infantil. Eso de las barreras más importantes que tienen las familias al momento de buscar empleo. Así que acceso a cuidado de calidad, que sea eficiente, cercano a donde vive la persona, en horarios que sean razonables para que la persona pueda ir a trabajar o atender algunos asuntos importantes en lo que el niño está bien cuidado. Y también los temas de after school, que son importantes para aquellos padres que trabajan en la tarde y que no tienen recursos de familiares o amistades que puedan ir a buscar al niño en el periodo luego de las clases. También acceso a programas de desarrollo temprano. Nosotros somos creyentes de que cuando tú inviertes en edad temprana en los niños, tiene un mayor efecto, esa política pública tiene un mayor efecto a largo plazo sobre la vida de ese menor. Así que atender estos temas importantes de salud, en Puerto Rico hay cerca de 1 de cada 10 niños nace con bajo peso. Es un tema importante ese acceso a aquellas madres que crían a niños en edad temprana, tener todos los recursos que necesitan para poder criar. También vamos a estar mirando profundamente lo que son los créditos contributivos a nivel local. Nosotros vamos a estar proponiendo en la próxima cuatrenio una política pública que se enfoca en un crédito por menor dependiente local. Así que con fondos de Puerto Rico poder entonces incluir un crédito que permita que aquellas familias que crían a niños en edad temprana tengan acceso a por lo menos de $1,000 a $1,600 al final cuando completen su planilla sobre ingresos. Y esto para un poco cerrar la brecha que creó cuando se expiró los créditos del 2021, los créditos especiales del 2021. También vamos a estar mirando lo que es la conexión de las personas con el trabajo. Así que por ahí vamos a estar enfrentándonos quizás a estos cambios en la dinámica del mercado laboral que están creando los AIs, las aplicaciones de AIs que se crean también dentro de un contexto en donde en Puerto Rico pues el sector privado es bien pequeño, así que cómo entonces crecemos de manera sostenible un sector privado que cree y genere buenos empleos para aquellas personas que desean y que pueden trabajar. Y también un contexto donde históricamente hemos tenido una baja participación laboral, así que existe un grado de informalidad en Puerto Rico que no es muy bien conocido. Por ejemplo, uno mira los datos de consumo y en Puerto Rico se consume bastante y entonces si uno puede a pensar que solamente 4 de cada 10 puertorriqueños en edad
productiva trabaja, esto en promedio, quizás es un poco más en esas edades, quizás es como 6, 7 de cada 10. Pero ver que como que en general una tasa de participación laboral tan baja, pero unos niveles de consumo tan altos, pues uno pudiese sospechar que existe un grado de informalidad alto también en Puerto Rico, donde hay personas que trabajan por debajo de la mesa o buscan quizás hasta trabajar menos para poder recibir otros beneficios sociales. Así que hay una dinámica ahí que es estructural, ¿no? Es una característica particular de la economía en que vivimos en Puerto Rico. Así que es un poco combatir esa narrativa y hacer que entonces los trabajos paguen, que ofrezcan beneficios a las personas que sean, tú sabes, no solamente el salario, también acceso a planes médicos, retiro, cualquier signing bonus, estipendios de vehículos, estipendios de celular, todos estos tipos de beneficios que harían una gran diferencia para que las personas puedan ir al trabajo, presentarse al trabajo y también que permita que los trabajos sean buenos empleos para estas familias. Así que vamos a estar enfocados en esos temas a nivel federal y a nivel local durante los próximos años, siempre trayendo nuestras funciones de datos. Que te quiero hablar un poco también de la nueva que lanzamos la semana pasada y también pues toda nuestra función de abogacía y empoderamiento de la comunidad para tenerlos de la mano al momento de que tengamos que abogar por cambio. Estamos conectados porque eso te iba a preguntar ahora. Sé que la semana pasada justo tuvieron, ¿verdad? Antes de entrar ahí, me parece un plan de ruta por el próximo año importante, como un montón de trabajo, ¿verdad?, necesario. Y, ¿verdad?, agradezco el trabajo que están haciendo porque creo que es importante para nuestro país, para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Y al final del día, para el desarrollo de un mejor Puerto Rico, que es lo que todo el mundo en el día a día queremos. Sé que la semana pasada tuvieron el Data Week y presentaron información en Río Piedra y en Mayagüez sobre, imagino, todas las investigaciones que realizan en una, y también hablaban de la plataforma de datos .juventud.pr, y me gustaría que nos cuentes un poquito, ¿no?, qué es el Data Week, algunos de los datos que se presentaron allí, cómo consiguen la data, etcétera, para que, ¿verdad?, sigamos entrando un poco ahora un poquito más técnico a esa información tan importante, que yo estuve viendo algunos datos y vi lo de 22,000 de mediana, vi varios por cientos, ¿verdad?, bien importante. Cuéntanos un poco sobre el Data Week. Pues mira, el instituto en el 2013, cuando saca el índice es un dashboard estático de datos, así que no hay manera de tú interactuar con esos datos más allá de compararlos quizás con el índice anterior, o compararlo con el índice aplicado a las diferentes jurisdicciones. Así que por años nosotros hemos desarrollado este concepto del Data Week, donde es una semana donde estamos hablando de los datos que nos muestra el índice. También nosotros somos el Kids Count Partner de la Annie Casey Foundation en Puerto Rico. Así que nosotros curamos los datos que aparecen en la página de la fundación. Y también, pues, tomamos en consideración lo que son las entrevistas que hacemos, las encuestas que hacemos también en comunidad. Nosotros comisionamos encuestas también en comunidad que nos dan información y datos. Así que nosotros nos pusimos a pensar, cuando llevamos casi 10 años de datos, de qué manera pudiésemos crear una herramienta que fuera más interactiva, porque es algo que los usuarios de datos nos estaban diciendo. Así que este año, en el Data Week 2024, presentamos al país lo que es el Puerto Rico Family Data Center, el centro de datos para familias en Puerto Rico. Y este centro de datos lo que hace es que aglomera los 10 años de datos del instituto, que el instituto lleva recogiendo, y los interconecta con los datos que tenemos relacionados a política pública y a las encuestas que hemos hecho en comunidad. Y le da a la persona una funcionalidad de poder comparar por grupo de edad, por situación de pobreza, por composición familiar, por sexo, por espacio geográfico, un indicador en un momento en el tiempo. Así que es una herramienta interactiva que le abre paso a aquellos usuarios que tienen la necesidad de conocer el dato de inmediato,
y no se quieren quedar solamente en entender un dato global. Por ejemplo, si yo quiero ver esto en la condición laboral de las familias con niños en Puerto Rico, pues te da un estimado. Pero si tú quieres ver cómo compara los matrimonios con las madres solteras, esta herramienta te permite hacer esa comparación. Si te interesa ver cómo es eso a lo largo de los 10 años, pues vas a poder incluir más años en la herramienta y puedes recalcular el estimado. Igual, y esto es algo que vale oro para aquellas personas que utilizan datos constantemente, la herramienta te permite descargar imágenes y tablas y gráficas en diferentes formatos para que tú lo puedas incluir en tu presentación o en tu documento o en social media donde tú quieras compartir ese dato. Igual para aquellos investigadores que les gusta recalcular o calcular desde el dato micro, tú puedes descargar la tabla que tiene los datos para ese año en formato de Excel, y eso te permitiría también aplicar un poco más lo que son filtros y demás para tú poder utilizar los datos de la manera en que tú lo entiendas. Así que es una herramienta súper útil que va a acercar a más personas que tienen interés en conocer más sobre estos temas a una información que no se queda simplemente en la presentación de un dato, sino que también permite la conexión de algunas ideas con políticas públicas y algunos datos que no los va a tener nadie, que solamente los tenemos nosotros porque son datos que salen de una encuesta que hacemos en comunidad. Así que yo estoy sumamente entusiasmado por los prospectos de tener esta herramienta a largo plazo en el país, y vamos a continuar diseminando y presentando estos datos porque como te mencioné al principio, nosotros somos un instituto del desarrollo de la juventud y hay muchos temas que otras organizaciones lideran y que tienen mayor experiencia y que tienen mejor expertise que nosotros. Así que nuestro trabajo es acercar estos datos a todos estos grupos interesados para que también de esos trabajos se generen ideas de cambio que nosotros podamos apoyar y que ellos nos puedan apoyar a nosotros. Y yo tengo que decir que yo, y no es porque estoy contigo ahora, yo estuve viendo antes de preparación para la entrevista y yo soy fiel, a mí me encanta la data y soy fanático de todo estos data visualization tools, ¿verdad? Herramientas y dashboards. Y la realidad es que esto no tiene, ¿verdad?, nada que envidiarle a plataformas de otros países que tienen información. O sea, aquí tú puedes entrar en filtros, poner la información y te sale aguas buenas y puedes ver ahí los porcientos, la que es bien fácil de utilizar y tiene mucha información, ¿verdad? Que invitamos a nuestra audiencia a que se dé la vuelta por allí y lo vea y se eduque y lo comparta con sus familiares. Y todo esto está en datos.juventudpr.org y allí pueden, ¿verdad?, ver estos dashboards que están bien organizados con una información súper valiosa. Y nada, lo digo porque creo que es importante que tomemos de nuestro tiempo y juguemos, ¿verdad?, entre comillas, un poco con la data y veamos, ¿verdad? Porque si no sabes, pues, sigues viendo tu vida normal y no haces nada al respecto. Sí, mira, uno de los insights yo que llevo años mirando estos datos, pero que aprendí con la herramienta, fue cuando una de las cosas que la gente piensa automáticamente, bueno, la gente es pobre porque quiere, porque pues no se esfuerzan lo suficiente y son vagos y demás. Eso es una narrativa bien popular en el país. Pero cuando tú comparas la participación laboral, entre personas que viven bajo el nivel de pobreza y personas que viven sobre el nivel de pobreza, realmente no hay una diferencia significativa. Aquí la gente que vive bajo el nivel de pobreza y que tiene hijos, trabaja. Y en su mayoría, trabajan más que el promedio de todo Puerto Rico. De aquellas personas que son participantes del programa del PAN, la mayoría de esos participantes trabajan versus los que no. Así que hay mucha desconexión entre la realidad y lo que nos dicen los datos en cuanto al esfuerzo de trabajo que hacen estas familias. Estas familias trabajan todos los días, todas las semanas, trabajan y trabajan, pero los salarios son muy bajos, los beneficios son bajos,
Los trabajos no son constantes, puede ser que tengas que dejar un trabajo para tomar otro dentro del mismo año o que tengas múltiples trabajos al mismo tiempo. Así que no es un asunto de vagancia el tema de pobreza en Puerto Rico, porque los datos nos están diciendo que esta gente quiere trabajar, que esta gente en ocasiones trabaja hasta con mayor esfuerzo que aquellas personas que no tienen hijos. Así que tiene que cambiar el discurso, porque los datos nos presentan una realidad completamente distinta. Lo que los datos nos dicen es que existen unas barreras estructurales significativas que impiden que esta persona tome una decisión de buscar trabajo o trabajar. Y no solamente eso, que aquellas personas que aún teniendo el deseo genuino de ir a buscar trabajo, no encuentran un trabajo con el que ellos puedan satisfacer todas las necesidades económicas que tienen y les toca hacer todos estos malabares de presupuesto todos los meses para cuadrar la caja. Y déjame decirte, Jesús, es bien difícil tú tomar buenas o mejores decisiones en la vida si tú tienes todo el tiempo la presión de que no tienes el dinero para pagar la renta a fin de mes, que le escuchas el ruidito al carro, pero le subes el volumen al radio para no escucharlo porque no tienes el dinero para arreglarlo. Y por ahí viene el pago del malvete al fin de mes también. Y de repente tienes ahí, se te está acabando la comida y los cupones llegan en 2 semanas. Entonces, todos estos tipos de estresores crean que las personas tengan que estar en un estado de supervivencia todo el tiempo. Entonces, no es que las personas sean inherentemente vagas o que no quieran esforzarse para salir de su condición de pobreza. Todo lo contrario, es que todas las oportunidades y las opciones que a ocasiones se le presentan en la vida a estas personas no satisfacen realmente la oportunidad de salir de la pobreza. Entonces, es un análisis bien vago el tú decir que solamente los pobres son pobres porque quieren. Con un problema tan complejo como el de la pobreza, yo creo que nos debemos de centrar un poquito más en ser un poco más juiciosos en nuestro análisis, porque ahí podríamos descubrir que no es una decisión personal o individual, que hay unos estructuras sistémicas que impiden que en cada momento, en cada aspecto de la vida de estos niños y de estas familias, ellos tengan que tomar decisiones menos favorables para su propio beneficio. Y eso, Jesús, es un cambio que nos va a tomar tiempo, continuar repitiendo ese dato, continuar acercando datos a las personas para que conozcan realmente la condición en la que viven las familias en Puerto Rico y también que puedan tomar en consideración que el problema de los pobres no es de ellos, el problema de pobreza es de todos nosotros. Claro. Porque el problema de tener esos costos tan elevados de pobreza es un problema para toda la economía. Hasta el negociante que quiere vender su producto y se encuentra, pero no encuentro los clientes o no tengo un mercado para mi idea o para mi servicio, mi producto. Bueno, pues eso es una función también imagínate que de repente haya en Puerto Rico 4.4 mil millones de dólares puestos en la economía para gastar e invertir en negocios. Tú sabes, eso ayudaría muchísimo a todos los pequeños y medianos negocios, que son muchísimos en Puerto Rico, que están todos los años, ¿verdad?, pasando dificultades en mantener sus operaciones en la isla. Así que es un problema de todos. Con tener una economía con menos niños pobres nos debería de importar a todos. Y eso es lo que los datos nos están comentando. Y qué bueno que tú mencionas esto, porque eso iba a ser una de mis preguntas ahí, ya casi llegando al cierre, era un poco eso, que era, ¿qué podríamos hacer, aparte de la labor que ustedes hacen dentro del instituto, que nosotros como, carácter de individuo puertorriqueños al fin, ¿qué podemos hacer? Pero yo creo que tú lo acabas de explicar ahí más que bien, ¿no? O sea, es mirar esos datos, aceptar la realidad, exigir cambios en nuestra política, exigir las cosas que de verdad que merecemos como país y los diferentes programas. Quería preguntarte también cómo las personas pueden colaborar con el instituto. Me imagino que obviamente, aparte del equipo de trabajo, a lo mejor se necesita voluntariado, vi la pena que hay donaciones, porque estoy seguro que esta labor, ¿verdad?, es titánica y siempre hace falta ayuda, ¿verdad? ¿No? Cuéntanos cómo pueden colaborar. Pues mira, te voy a dar 4 maneras que se me ocurren ahora. En primer lugar, mantenerte informado con los trabajos que hace el instituto. Nos pueden seguir en nuestras páginas en redes sociales.
También nos puedes contactar a info@juventudpr.org y puedes suscribirte a nuestro newsletter, donde todos los trimestres presentamos los resultados del trabajo que hacemos y cualquier oportunidad de conexión para eventos y demás que hacemos durante el año. Eso es una manera bastante sencilla. Segundo, como tú bien lo traiste, tú puedes convertirte en un donante del instituto. Nosotros tenemos un programa de donaciones mensuales al cabo de $10 por cada mes. Eso daría tremendo apoyo para que nosotros podamos distribuir y diseminar nuestras herramientas de datos tanto a nuestra agencia de gobierno y el sector privado, pero también en comunidad y a diferentes instituciones académicas que les interesa mucho colaborar con nosotros en este asunto. Tercero, son oportunidades de voluntariado. Nosotros tenemos un programa, vamos a estar abriendo oportunidades para que la gente pueda colaborar a través de internships y demás con el instituto. Y también para los eventos que hacemos, pues nosotros somos 13 empleados en el instituto. Así que cualquier ayuda adicional para nuestros eventos y para coordinar cualquier análisis, nosotros hacemos también oportunidades para participar en nuestras encuestas y entrevistas, que eso también nos ayuda muchísimo. También oportunidades como te mencioné, colaborar en nuestros eventos. O que si usted tiene algún tipo de expertise y usted entiende que puede colaborar con nosotros aceptamos también cualquier donación in-kind en términos de su tiempo y demás. Para nuestros estudios, pues tenemos lectores, personas que revisan una revisión externa de lo que vamos a publicar, así que todas esas son maneras de que pueden colaborar con el instituto. Y la última que se me ocurre, y esta no es menos importante, es conversar con su familia, sus amistades, con sus conocidos sobre el tema de pobreza infantil en Puerto Rico. Es importante que todos podamos tener esta información presente y que nos atrevamos a ser honestos y ponernos el espejo en la cara y decir, yo no quiero ser parte de cómplice, ¿verdad? De una economía que te mantenga secuestrado a 6 de cada 10 niños bajo pobreza, sino que yo quiero ser parte de esa gente de cambio y eso quiere decir que yo acepto la información, la recibo, la consumo y la comunico con todos aquellos que me rodean. Y eso es bien importante porque eso nos va a ayudar mucho a cambiar la narrativa. Y estoy bien esperanzado porque esta generación ha resultado nos enseña mucho a nosotros que no son complacientes y ellos entienden que merecen más. Y es nuestro trabajo. Yo pienso que este problema de pobreza nosotros lo podemos resolver en nuestra generación. No es algo, no es una realidad que tengamos que vivir en los próximos 10, 20 años en la isla, pero eso va a depender de las acciones que tomemos hoy y de la mano de todos aquellos de tu audiencia, eso, y todos aquellos que creen y confían que un mejor Puerto Rico es posible, pues yo les invito a que colaboren con el instituto porque nosotros pensamos de la misma manera. Me parece genial porque las 4 sugerencias todas se pueden realizar y depende, yo creo que la última, la más importante de cierto modo, ¿no? Romper ese tabú, hablar, y lo más brutal es que lo puedes hablar con data, que eso pues no en muchos temas se puede hacer. Hablando de eso, para cerrar, te quería preguntar, tú has mencionado varios puntos de data interesantes y invitamos a la audiencia obviamente que vaya a las plataformas, pero si tuvieras que cerrar con algún dato sobre la pobreza infantil en Puerto Rico que no hayamos mencionado durante la conversación, ¿cuál sería? Wow, te he mencionado muchos de los que ya comúnmente utilizamos, pero te voy a dar uno positivo que yo creo que ha mejorado a través del tiempo. En Puerto Rico tenemos una tasa de teenage pregnancy que ha disminuido sustancialmente desde el principio de nuestra encuesta hasta ahora. Eso puede ser en función a que hay menos teenagers en Puerto Rico. Eso puede explicar un poco eso. Pero yo me sospecho que también el acceso a servicios de salud y a orientaciones y educación ha logrado que se haya reducido esa tasa en Puerto Rico, mejorando su posición comparativa con los estados bastante. Así que
que yo pienso que todos nuestros colegas que trabajan con este tema pues deben de sentirse bien orgullosos que en Puerto Rico tengamos ese beneficio. Eso no quiere decir que hay municipios que todavía tienen unos índices bastante altos en teenage pregnancies, pero como un todo en Puerto Rico hemos mejorado bastante en ese indicador. Qué interesante. Y me gusta también que haya cerrado con eso, porque también no todo es negativo. Hay números que podemos ver y podemos diseminar la data de diferentes formas y poder ver tendencias positivas, donde hay una oportunidad de cambio, donde ya estamos viendo, ¿verdad?, algunos comienzos de ajustes, que pues, me gustó que fuéramos por esa línea para cerrar. Brian, te quiero dar las gracias por tu relato. Como siempre, ya saben que en Para Servirle, ¿verdad?, tienen un espacio para cualquier información que quieran dejar saber, alguna oportunidad que tengan, pues nosotros con mucho gusto. Este espacio es para ustedes y para el resto de las organizaciones que hacen un trabajo incalculable en Puerto Rico. Chévere, gracias a ti, Jesús, por la oportunidad. Y vamos a un momentito a las redes. Sé que están en Instagram, están en Facebook, IDJ, Instituto de Desarrollo de Juventud. Lo pueden buscar y está, ¿verdad?, bastante accesible. Las vamos a poner como siempre, ¿verdad?, en nuestra descripción del video, para que puedan conocer un poquito más de la labor, ver los datos y están frescos. Ahí no tienen que hacer mucho scroll porque, ¿verdad?, la semana pasada fue de ir a Wix, que ahí tienen un poquito de información rápida y accesible, y la herramienta de datos, ¿verdad?, de visualización, datos.juventudpr.org. Brian, nuevamente gracias, y a nuestra audiencia, gracias por sintonizar otro episodio más de Para Servirle. Nos vemos la próxima semana con otra organización para que conozca la labor, ¿verdad?, que se hace aquí en Puerto Rico. Nos siguen en las redes, como siempre, en paraservirle.pr. Y con eso dicho, excelente día, y aquí, para servirle.